Con la llegada del Gran Premio de España llega también una de las fechas marcadas en el calendario de esta temporada de la mayoría de equipos, y es que entra en vigor la esperada directiva técnica sobre el cambio de normativa en la flexión de los alerones delanteros, la famosa directiva técnica TD18 anunciada por la FIA antes del comienzo de la temporada. Un cambio en la normativa que generó mucho revuelo porque significó un cambio de opinión por parte de la FIA al ok que dieron la pasada temporada a la flexión de los alerones delanteros y que para muchos equipos puede suponer un punto de inflexión o un punto final. Así que en este vídeo vamos a recordar exactamente qué es lo que va a cambiar, por qué es tan importante y cómo puede afectar al rendimiento de los equipos dentro de lo que se rumorea y de lo que podemos realmente saber. Pero antes que nada, bienvenidos a Smooth Operators. Hemos superado ya un tercio de la temporada y en este tiempo ya se ha hablado del Mini DRS, de sistemas de frenos sofisticados y de posibles cambios en la normativa de la placa del suelo. Sin embargo, si hay un tema que ha sido constante carrera tras carrera, es la expectativa sobre cómo esta nueva normativa de los alerones delanteros podría alterar el rumbo del campeonato a partir del Gran Premio de España. Ya hicimos un vídeo cuando salió la noticia en pretemporada, comentando todo el tema de los alerones flexibles, este cambio de opinión de la FIA, un vídeo por el que os invitamos a pasar, pero nunca está de más recordar qué es lo que va a cambiar exactamente y qué sabemos del efecto que puede tener esto en los monoplazas. Ya lo hemos dicho muchas veces, debemos partir de que el contenido exacto de las directivas técnicas no lo podemos saber porque son enviadas exclusivamente a los equipos, así que siempre puede haber algo que no sepamos. Pero el cambio principal se produce en la flexión máxima que la FIA permite durante los test de flexión en estático de los alerones delanteros. Para cada componente aerodinámico, la FIA realiza test de flexión, que el que tenga un rato se puede entretener leyéndolos a lo largo del artículo 3.15 del reglamento, pero ya os digo que es un rato de esos muy largos. Por eso aquí va el resumen de lo que realmente importa para este fin de semana, que está centrado en las superficies aerodinámicas del alerón delantero. Durante estos test, la FIA aplica 1000 newtons, unos 100 kilos, en puntos específicos del alerón y mide la flexión máxima. Con el cambio de normativa, si la carga se aplica solo en un lado, la flexión permitida pasará de 20 a 15 milímetros, pero si se aplica a ambos lados, pasará de 15 a 10 milímetros. Y también la flexión permitida para los flaps superiores cambia, pasando de 5 a 3 milímetros al aplicar los 60 newtons que marca la normativa. Perdón por la avalancha de datos, pero no he sabido contarlo de una forma menos aburrida. A partir de ahora ya veréis que esto va hacia arriba y es todo diversión. Ya se ha dicho muchas veces que las superficies aerodinámicas deben ser rígidas, pero no lo pueden ser infinitamente y siempre tienen cierto grado de flexión que les permite distribuir mejor las cargas sin llegar a romperse. Y más si tenemos en cuenta que deben estar hechos de materiales compuestos porque deben ser ligeros. Controlar esta flexión es una de las claves en el diseño de las superficies aerodinámicas, no solo en la Fórmula 1, sino en otros muchos campos como en la aeronáutica, pero en la Fórmula 1 aprovechar esta flexión permite a los ingenieros cambiar lo que se llama ángulo de ataque del alerón para adaptar así la carga aerodinámica que éste genera, buscando más ángulo de ataque en las curvas y aumentando así la carga aerodinámica y el agarre, aunque también ganas resistencia al avance, pero reduciéndolo en la recta donde te interesa ir más descargado y tener menos resistencia al avance para ganar velocidad punta. Seguro que todos habéis visto las imágenes de los alerones traseros y delanteros del McLaren o del Mercedes o de cualquier otro equipo donde esta flexión es más que evidente, o al menos lo era hasta hace unos cuantos grandes premios, buscando este mismo resultado. El truco, por decirlo de alguna manera, de todo esto es que esta flexión se consigue de forma pasiva por las propias fuerzas aerodinámicas e inerciales que actúan sobre el alerón, sin un mecanismo ni un sistema que lo active a voluntad del piloto, como pasará el año que viene con la aerodinámica activa. Esto es en esencia una aplicación práctica de lo que se conoce como aeroelasticidad, pero profundizar más en esto queda lejos del objetivo del vídeo. La gracia de aprovechar esta flexión no se queda solo en ir como un pepino en recta, sino que ha sido el recurso que han utilizado los equipos estos últimos años para solucionar problemas inherentes a cómo funcionan los monoplazas de efecto suelo actuales. Controlar cómo flecta el alerón delantero permite jugar con lo que se llama balance aerodinámico del monoplaza, o aerobalance si sois de los que veis Downton Abbey en versión original, es decir, la proporción de carga aerodinámica que se genera en el eje delantero en relación con el eje trasero. Y eso, en un coche de Fórmula 1, es clave para controlar el comportamiento del coche en curva. Como muchos ya sabéis, en la normativa de efecto suelo, la mayor parte de la carga aerodinámica, alrededor del 70%, aunque para algunos puede que sea menos, la genera el suelo del coche.
coche, que con todos estos canales en la parte inferior acelera el aire que pasa por debajo y genera una zona de baja presión provocando la succión que pega el coche al asfalto. Os presentamos al señor Venturi y su efecto. Realmente es más complejo que eso porque se van generando un montón de vórtices por aquí debajo y entran en juego el difusor y el ala viga para expandir luego el flujo de aire, pero en general la idea es esa. Sin embargo, la mayor parte de la succión se genera en la parte trasera del coche y esto deriva en que estos monoplazas tienden a tener un tren trasero muy fuerte, con mucha carga aerodinámica, pero un tren delantero al que le cuesta entrar en curva produciendo el famoso subviraje. Por lo que, por concepto, estos monoplazas tienden a ser muy rápidos en curva rápida, donde interesa tener un tren trasero estable en el paso por curva, pero subviradores, especialmente en curva lenta, donde la velocidad es menor y la carga aerodinámica por consecuencia también. Así que la estrategia sería aumentar el ala del alerón delantero para compensar esta falta de carga y que el coche sea más equilibrado en curva. Sin embargo, a medida que los equipos consiguieron solventar los problemas de rebote o porpoising, para los que tengáis idiomas, los monoplazas comenzaron a rodar cada vez más bajos. Esto mejoraba notablemente el rendimiento del suelo, que es la principal fuente de carga aerodinámica, pero también por el propio efecto suelo incrementaba el rendimiento del alerón delantero, por lo que el balance aerodinámico se desplazaba hacia adelante en curvas rápidas y eso a algunos equipos les comenzó a dar problemas de estabilidad con un tren trasero débil que acababa produciendo sobreviraje. Es decir, que perdían el culo. Por ejemplo, Mercedes ha sido un equipo que ha estado sufriendo mucho de estabilidad en la parte trasera desde el inicio de esta normativa, ya que, como dijo James Allison, el coche se volvía muy nervioso en curva rápida por este fenómeno. Y el año pasado intentaron reducir la carga aerodinámica del alerón delantero con este diseño que muchos recordaréis, que reducía el tamaño del flap y lo mantenía unido al morro mediante este filamento para seguir cumpliendo con la normativa. Además, así alimentaban mejor el flujo de aire por debajo del coche. Pero esto fue un diseño que les acabó funcionando regular. Y es aquí donde adoptaron la solución que había llevado a cabo McLaren y donde entra en juego la flexión del alerón delantero. McLaren encontró una solución que pudiese cubrir todos los casos, siendo capaces de llevar al extremo la flexión del alerón y controlar la voluntad en función de la velocidad y del tipo de curva, lo cual les permite montar alerones de más carga aerodinámica delante. Algo que se pueden permitir gracias a la flexión, ya que al aumentar la velocidad, la propia carga aerodinámica hará que este alerón flecte y reduzca su ángulo de ataque, lo que disminuye la resistencia en recta y la carga aerodinámica generada en curva rápida, ayudando a estabilizar la parte trasera del coche. Pero al llegar a una curva lenta, donde por definición la velocidad es baja y la carga aerodinámica disminuye, el alerón recupera su forma original con mayor incidencia, generando así más carga aerodinámica en el tren delantero y facilitando la entrada en curva. Como siempre, todo esto es mucho más complejo realmente, ya que entra en juego controlar el comportamiento del monoplaza en las distintas fases de la curva, pero creo que así queda claro el beneficio que da a los equipos explotar este recurso. Al final, este cambio en la normativa, sumado al cambio que ya realizaron en la normativa del alerón trasero para el Gran Premio de China, no deja de ser un intento más de la FIA de restringir el uso que los equipos hacen de este recurso y a la vez establecer un límite entre lo que se considera flexión y elementos de aerodinámica móvil prohibidos en el artículo 3.2.2 y algo en lo que profundizamos muchísimo más en el otro vídeo. Pero claro, y esto es algo reconocido por Nicolas Tombazis desde la FIA, es tremendamente complicado poner límites estáticos a fenómenos que se producen dinámicamente, sobre todo en componentes como el alerón delantero que no tienen por qué tener el mismo patrón de carga entre equipos. Es decir, reducir un tercio la flexión permitida en estático no tiene por qué implicar directamente que veremos los alerones flectar un tercio menos en carrera. Y aquí llega la pregunta del millón que puede marcar este fin de semana y tal vez el resto de la temporada. Y es saber qué equipos se verán más afectados por este cambio de normativa. En esto entra la pura especulación y no solo para este fin de semana, sino para el resto de la temporada, ya que el beneficio que un equipo pudiera estar sacando en esto no va a ser el mismo en todos los circuitos. Es decir, que un monoplaza sufra en Montmeló no significa que vaya a sufrir de la misma manera en el resto de circuitos. Además, creo que todos los equipos que traigan un alerón delantero nuevo para adaptarse a la normativa, algo afectados se verán porque realmente no están realizando este cambio porque quieran, es decir, por rendimiento, sino que empezarán a montar un alerón menos óptimo para ellos en mayor o menor medida.
Pero claro está, los señalados como posibles más afectados de todo esto son McLaren y Mercedes. Seamos claros, McLaren más que señalados es que el resto de equipos realmente esperan que dejen de ser tan superiores. Son líderes indiscutibles en lo que llevamos de temporada, no solo por puntos, sino por ritmo de carrera y clasificación, y evidentemente eso les ha puesto en el foco de todos, en especial el foco de Red Bull, equipo que espera que el rendimiento de McLaren sufra un punto de inflexión a partir de aquí. Como hemos dicho antes, la tendencia del equipo ha sido llevar un alerón delantero con mucha carga, algo que no solo afecta al rendimiento del propio alerón, sino que acaba afectando a cómo trabaja el resto del monoplaza, ya que condiciona el flujo de aire. Es cierto que son de los monoplazas que más sufren al ir en aire sucio, y eso puede llevar a pensar que es porque dependen mucho de cómo trabaja su alerón delantero. Pero desde el equipo, siempre que se les ha preguntado sobre el tema, han transmitido que deberán hacer pequeñas modificaciones, pero no esperan verse afectados por todo esto. Y por las imágenes que llegan desde el circuito, la única modificación visible es este nuevo anclaje, tal vez buscando aumentar la rigidez ahí. De hecho, en lo que llevamos de temporada, prácticamente no han cambiado la geometría de su alerón delantero y únicamente han ido modificando el ángulo de las alas en función del circuito. Y el otro que sí que parece que puede estar sufriendo algo más por este cambio es Mercedes. Ya lo hemos dicho antes, cuando Mercedes probó recortar el flap superior salió bastante mal parado y dieron el paso adelante realmente cuando comenzaron a jugar con la flexión al igual que sus rivales. Ya lo dijo James Allison en su momento, que su mayor problema había sido encontrar un monoplaza que fuese competitivo en curva lenta y curva rápida a la vez, y que al dar con la tecla con el alerón delantero, el monoplaza comenzó a comportarse de manera más equilibrada en todo tipo de curvas, dando confianza de nuevo a sus pilotos en el paso por curva. Y es que Mercedes en el Gran Premio de Imola ya comenzó a adaptar su monoplaza a esta nueva normativa, trayendo un nuevo alerón delantero más rígido con la idea de comprobar cómo se iba a comportar el resto del monoplaza. Esta modificación delante parece que también tuvo como consecuencia que también trajeron un alerón trasero más rígido, seguramente intentando mantener ese equilibrio en el coche, y retrasaron su actualización del suelo para Barcelona o más adelante a la espera de entender cómo funcionaba todo. Y la consecuencia de momento fue que el problema de la degradación volvió a aparecer en carrera, porque en estos monoplazas todo va relacionado y un coche con mal comportamiento en curva y que desliza acaba gestionando muy mal los neumáticos. No es que su velocidad vaya a desaparecer, pero pueden volver a tener problemas en muchos circuitos donde la degradación sea alta y las temperaturas en pista también. Y esta filosofía de cambiar el alerón y ver qué pasa es la que Ferrari parece que replicará en Montmeló, donde traerán un alerón más rígido para entender cómo esto les afecta al rendimiento global del monoplaza. Desde la escudería señalan que su rendimiento no se ha basado en la flexión del alerón delantero, ya que fue algo que incorporaron el año pasado en Austin cuando se dio el visto bueno a los alerones de McLaren y Mercedes, y realmente esperan salir beneficiados por este cambio. Según dijo Vasseur tras el Gran Premio de Mónaco, llevan preparándose para este momento desde hace tiempo y trabajando en las nuevas actualizaciones en esta nueva dirección. Y Toto Wolff ha señalado que Ferrari puede ser de los equipos más beneficiados porque fueron conservadores con la flexión de los alerones. Y bueno, también porque su limitación actual pasa más por los problemas con la suspensión trasera. Y desde Red Bull, el gran promotor y principal interesado en lo que llevamos de temporada en que este cambio de normativa llegue, han transmitido desde un primer momento que esperan remontar más terreno a McLaren, en torno a 2 décimas se ha llegado a comentar a partir del Gran Premio de España. Utilizan la flexión del alerón como todos, pero por lo que dan a entender, este cambio no les afectará. Del resto, todos han incorporado en menor o mayor medida esta flexión en sus alerones, equipos como Alpine y Haas lo han manifestado así, y también un equipo como Aston Martin, que ya tuvo que cambiar su alerón delantero en 2023 por flexionar demasiado tras una directiva técnica de la FIA que pasó muy de puntillas en la prensa. Un cambio que marcó el inicio de los problemas para este equipo en 2023, precisamente en el Gran Premio de España. Pero seguramente todos estos cambios en los alerones nuevos que traen los equipos ahora no serán especialmente visibles desde fuera, sino que se centrarán en modificar la composición de los materiales compuestos que conforman el alerón, porque así es como consiguen la flexión aprovechando los comportamientos no lineales de los materiales compuestos, ajustando las propiedades del material en distintas direcciones, configurando la orientación de las láminas que lo forman para reforzar la rigidez justo donde interesa y optimizando la geometría de la estructura para controlar con precisión cómo se deforma bajo carga aerodinámica. Vamos, algo muy complicado. Y que además, si no se hace bien, puede terminar con el alerón roto, como le pasó esta misma temporada al Racing Bulls de Tsunoda durante la carrera en China, cuando al ir detrás de otro monoplaza y someter al alerón delantero a un flujo perturbado,
el alerón dijo basta. Por lo tanto, puede que McLaren ya estuviese cumpliendo con estos nuevos requisitos de flexión o que estuviese realmente muy cerca de hacerlo, precisamente por esa diferencia entre el comportamiento en estático, el que evalúa la FIA, y el comportamiento dinámico, que es donde está el turrón. No sería la primera vez. Cuando se introdujo el cambio de normativa en los flaps del alerón trasero para evitar el mini DRS, no vimos grandes modificaciones visibles en los equipos. Incluso escuderías como Haas reconocieron que tuvieron que aumentar la rigidez del alerón, pero a nivel de rendimiento no hubo una gran revolución. Y si McLaren tuvo que hacer algo en aquella ocasión, desde luego no se notó en pista. Es cierto que en este caso modificar el alerón delantero puede ser un cambio importante en la aerodinámica del coche, pero si McLaren está dominando no es solo por la flexión del alerón delantero. Es por toda una suma de diseños en los distintos componentes que han sido llevados al límite. Y sin ir más lejos, ya hablamos en otro vídeo de cómo el trabajo en la refrigeración de los frenos les había ayudado en otras partes del coche. Aquí el punto clave a analizar será ver si el rendimiento de algún equipo se ve tan comprometido al cambiar el alerón que, siendo el último año de normativa, ya den por terminada la temporada, y si, como dijo Fred Vasseur hace unas semanas, lo que veamos en Montmeló marcará la tendencia para el resto de la temporada. Y esto es todo. Os invitamos a dejar un me gusta o suscribiros si os ha gustado el vídeo y nos vemos en futuros vídeos.